que se enseñó en la primera lección y mirando el pecado de Judá y Jerusalén, Isaías ve los últimos días del Señor en los versículos del 1 al 5. Y estos versículos deberían ser un paréntesis, porque como les comentaba, es un discurso de 6 que vamos a ver en Isaías. Bueno, como les decía, primero Isaías nos va a hablar sobre la gloria del reinado del Mesías. Armandito, ¿podrías apoyarme a leer el capítulo, de este capítulo 2, 1 y 4, porfa? 1 y 4, del 1 al 4, Sí, por favor, Armandito. 4. ¿Reina Valera o en el pescador? Del 1 al 5, perdón. Si quiere, de Reina Valera está bien, Reina Valera, ok. por favor. Y empezamos. Reino universal de Jehová, versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Versículo 4. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Hasta el 4 o al 5? Al 5, porfa. 5, perdón, sí. El 5 dice, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ok, gracias. Si podemos cambiar de diapositiva, porfa. Este, bueno, pues aquí eh, vamos a ver cómo Isaías va a enfatizar esta visión. O sea, aquí realmente lo que vio Isaías, eso es lo que va a decir. O sea, aquí exactamente lo que él vio. Y recordemos que en ese tiempo, pues eran las cosas diferentes como ahora las vemos, ¿no? O sea, si él se refería, no sé, un espejo, a lo mejor en ese tiempo le llamaban de otra manera, por dar un ejemplo. Entonces, por eso es que la lectura de Isaías eh, a lo mejor suele ser un poquito complicada porque hay palabras que no comprendemos, que no conocemos, pero él está hablando en ese tiempo y él está dando la visión tal como él la vio, ¿no? Entonces, aquí no hay alegorías, aquí no hay nada de eso. Aquí realmente, literalmente, lo que Isaías vio lo está diciendo. Entonces, eh, por ejemplo, dice, lo que vio Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero, en los tiempos. Versículo 2. Isaías ve la intención de todos los problemas, destrucción y pecado, y el Señor le da la visión de lo que llegará a ser. Entonces, Isaías ya conocía cómo era el pueblo, pero Dios le dio una visión de lo que iba a pasar si este pueblo seguía de dura cerviz. La visión comienza con una mirada mucho más allá de la condición actual de pecado y sufrimiento en la tierra en un día en el cual Judá y Jerusalén no solo son restauradas, sino que también resplandecen con un peso de gloria mucho más excelente y eterno del que han tenido jamás. O sea que aquí Isaías está hablando sobre este pueblo que Dios ha elegido, este monte de Sión. Era es el lugar donde por segunda vez va a venir Jesús y va a reinar sobre ese monte de Sión. Ese monte era bendecido, era apartado como antes, ¿no? Que cuando hacían sus sacrificios, pues las cosas de Dios eran apartadas. Así era este monte de Sión.
Entonces aquí Isaías está hablando sobre la gloria del reinado del Mesías, está hablando sobre precisamente Jerusalén, ¿no? Está haciendo una exaltación futura para cuando el Mesías va a regresar a la tierra y va a reinar por 1000 años. En el versículo Brendis, 2, ¿sí? Brendis, ¿puedo hacer un Man, comentario? sí, claro. Acerca del monte de Sión, se dice que es donde se edificó o donde se edificó el templo de Salomón y donde se volverá a edificar el tercer templo, ese, es donde prácticamente hoy, donde hoy está la cúpula de la roca, Ajá. es ahí donde se va a volver a construir el templo del Exactamente milenio. ahí. Sí. Sí, por eso es que todavía, o sea, para nosotros como humanos, nos es imposible, ¿no? Porque, pues, esos son los pleitos que realmente hay en el Medio Oriente. Ellos piensan que ellos tienen derecho a estar ahí, tener esa cúpula, pero realmente ahí va a estar el tercer templo, como dices, hermanito. Entonces, no sabemos cómo va a pasar, pero ahí va a ser. O sea, exactamente ahí donde Dios dice que es, ahí va a ser, ¿no? Entonces, para nosotros no hay ninguna duda porque su palabra lo dice. Para el hombre que no conoce, pues le resulta imposible. ¿Cómo crees que ahí la van a hacer, no? Si están en pleito y si no se van a ir de ahí nunca, ¿no? Pero pues así va a ser, como comentas, Armandito. Ahí va a estar el tercer templo, cuando ya venga cuando ya esté Jesús aquí por segunda vez, gobernando. Bueno, entonces aquí estamos viendo que Israel está siendo, pues, exaltado por Dios, ¿no? Cuando va a ser restaurado a favor, este pueblo va a ser restaurado, pero va a ser a favor de Jehová. O sea, realmente es para la gloria de Dios. Va a ser restaurado este pueblo porque Dios así lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Lo vimos con Moisés, lo vimos con los reyes. Entonces ya está determinado así. Eh, ¿Pero por qué? Porque ahí vamos a ver la gloria de Dios. Entonces, no es porque Israel sea el mejor pueblo del mundo o porque sean muy buenos, sino porque Dios ya lo determinó así, ¿no? Entonces, aquí está hablando sobre su amado pueblo, ¿no? Jerusalén será entonces el centro espiritual y políticamente, como es ahora físicamente el centro de toda la tierra. Puse aquí una diapositiva abajo, porfa. Puse un mapa mundi, donde efectivamente a mí me sorprendió cómo Israel está en el centro de la tierra, ¿no? Si lo ven ahí, es ese chiquitito. Aquí está. Este es Jerusalén, está en el centro del mundo, de la tierra, El café, el de color café. el de color café, mira. No es como colorcito naranjita, salmoncito. Ándale, ahí donde está el cursor. Ese es el Ándale. centro, ese es el Ajá. centro. Ahí está el monte Sión. Ahí exactamente va a llegar nuestro Señor Jesucristo y va a reinar a todas las naciones. Y la palabra Sión, Brendis, es sinónimo de Jerusalén. Isaías lo menciona varias veces en su libro. Sí, exacto, Eh, es Sión es Jerusalén, ajá. Nada más que así en la Biblia nos menciona como el monte Sión, ¿no? Incluso, Ujú. ¿se acuerdan que hablamos también del sionismo? ¿Se acuerdan que en Ah, sí. Reyes vimos algo del sionismo, ¿no? Porque Y, ellos, y también del antisionismo, ¿verdad, Brendis? ándale, sí. Entonces, realmente es eso, que son pro de Jerusalén. Los sionistas son pro Jerusalén, ¿no? Ujú. Precisamente porque saben, conocen la palabra de Dios. Obviamente los judíos, son sionistas, pero bueno, recordemos que no todos los judíos creen en que el Mesías ya vino por primera vez
y están esperando que venga, apenas ellos están esperando que venga, ¿no? Entonces, pero Dios ahí es donde va a restaurar su pueblo, ahí es donde va a trabajar con ellos, porque Él prometió ahora sí que esta tierra prometida, y Él va a cumplir su palabra con este pueblo de dura cerviz, pero pues es un pueblo, ¿no? Y nosotros ya formamos parte de este pueblo, somos su iglesia, ¿no? Ok, entonces vemos que en ese entonces, Jerusalén va a ser el centro espiritual y políticamente hablando, como es ahora físicamente el centro de la tierra. No tendrá ningún rival en las capitales que ahora le superan. El Señor tomará a Israel en ese día y le restaurará su tierra, y Jerusalén será su ciudad del trono. También vemos que el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. El monte es la ciudad misma, o sea, el monte de Sión es la ciudad de Jerusalén. Este es un símbolo profético común. Los montes significan gobiernos y ciudades regias, y Jerusalén será la ciudad del gran rey. Esto lo dice el Salmo 48:2 y Mateo 5:35. Y correrán a él todas las naciones. Esto lo dice Isaías 2:2, lo que acabamos de leer con Armandito. Esto se cumplirá literalmente en el próximo reinado milenial, cuando la obra presente de gracia haya llegado a su fin. Cuando esta obra especial esté terminada, él reedificará el tabernáculo de David. Esto lo dice en Hechos 15:16. Y mediante Israel restaurada bendecirá a todas las naciones. O sea que no solamente Israel será restaurado, sino que Dios bendecirá a todas las naciones. Nosotros incluidos, bueno, nosotros ya somos iglesia. De hecho, nosotros no vamos a estar en el día del Señor. Nosotros ya vamos a ser arrebatados porque somos su iglesia. Jesús es la cabeza de esta iglesia y nosotros somos el cuerpo. Entonces, pero Dios va a restaurar tanto a Israel como a todas las naciones, los va a bendecir. Entonces llegará el tiempo en que vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Lo que ahorita leyó Armandito. La ley saldrá de Sión y su palabra de Jerusalén. Él gobernará las naciones con equidad. Israel y Jerusalén han sido pisoteadas y han sido las más pequeñas de todas las naciones, como lo vemos en el mapa. ¿Y qué creen? Será entonces, cuando Jesús venga, serán cabeza de todas las naciones, para nunca más perder ese lugar de supremacía, porque serán establecidas con el Mesías. O sea, aquí como Isaías les está diciendo a su pueblo, cuando venga el Mesías, nosotros vamos a ser restaurados y ya no vamos a ser jamás pisoteados. Nosotros, la más pequeñita de las naciones, vamos a ser la cabeza de todas las naciones, gracias a Jesús, gracias a que Jesús va a reinar aquí, en esta ciudad de Jerusalén, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que les está diciendo Isaías en la visión que él tuvo, pues es un aliento tremendo. O sea, que le digan eso a un pueblo que siempre ha sido pisoteado, humillado, lastimado, siempre ha sido atacado, y lo vemos hasta ahora en estos tiempos, cómo lo atacan constantemente le mandan misiles, constantemente le declaran la guerra. Recordemos que en Yom Kippur también apenas estaban celebrando la fiesta y fueron atacados. Entonces, cuando esto que les está diciendo Isaías es un aliento para que ellos se vuelvan al Señor, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo les sigue alentando en este caso Isaías con estas palabras que les está diciendo, con esta visión que él tuvo.
En ese día de su poder la ley saldrá de Sión y su palabra de Jerusalén. Como les comentaba, él gobernará las naciones con equidad y derribará todo lo que se opone. Los tiempos de los gentiles entonces habrán terminado. Aquí, cuando ya esté gobernando el Mesías, entonces ya los tiempos de los gentiles acaban. O sea, las naciones ya no van a existir más. Dios las va a gobernar, Jesús va a gobernar cada nación. Entonces ahí terminará el tiempo de los gentiles. Ya no habrá más gentiles, ya no habrá más estas diferencias que hay ahorita entre las naciones, este poder que hay en cada país, este orgullo, vanidad, soberbia. Todo eso se va a acabar con el milenio. Un comentario, Brendis. Sí, Japón. Ahorita que estás hablando del tiempo de los gentiles, hay que asociarlo con la profecía de Daniel, el de la estatua. ¿Se acuerdan que la estatua representaba el tiempo de los gentiles que empezó con Babilonia, luego los medo-persas, luego los griegos, y luego los romanos, y luego el resurgimiento nuevamente de Roma, que eran los pies? ¿Y qué es lo que le pone fin a ese reinado de los gentiles, el tiempo de los gentiles? La piedra que golpea los pies y la pulveriza, la destruye. Pues ahorita que estás hablando del final del tiempo de los gentiles, hay que asociarlo con la profecía de Daniel, de la estatua, que como la piedra esa pequeña que destruye, acaba con el tiempo de los gentiles. Y después dice que crece, crece y crece, ¿no? Bueno, vamos a hacer este comentario de asociarlo con la otra profecía. Y esa piedra es Jesús. Jesucristo. Exactamente. Exactamente, es la piedra que pulveriza todas esas naciones y es cuando termina el tiempo de los gentiles. Muy bien. Sí, realmente sí, nosotros ahora que ya estudiamos Daniel y eso, quizás no es que lo dominemos, pero pues entendemos un poquito más, ¿no? Y ya vemos más el contexto de la historia y de las profecías que ahora estamos viendo con Isaías. No, y además, no solamente Daniel, o sea, es que, como les he dicho, la Biblia es todo un rompecabezas donde cada pieza se relaciona con otra. Y recuerdan, por ejemplo, Apocalipsis 19, ahorita que estamos hablando de Daniel la piedra, bueno, Apocalipsis 19, el regreso de Cristo, cuando viene montado en el caballo blanco y todo, que viene a acabar con el anticristo, o sea, acabar con el tiempo de los gentiles a instaurar su reino de paz, que es el único tiempo donde va a haber paz sobre la tierra cuando el Mesías regrese. Mientras tanto, no va a haber paz en este planeta hasta que Cristo regrese. Y lo estamos viendo, el mundo va de mal en peor, lo que indica que el Mesías, yo creo, ya está cerca, su regreso. Digo, es una profecía muy aventurada, pero para mí que ya viene aquí por Tepalcapa ya. No, pero siento que el mundo se está encaminando a esto ya. Sí, claro. Realmente. Sí, está terminando. Así es. Y también Miqueas tuvo la misma visión. Miqueas tuvo esta misma visión que Isaías. Entonces, de hecho, pues la Biblia es 100% de Jesús, o sea, de Génesis, Apocalipsis, hablan de Jesús. Nada más que los judíos, pues tienen otros datos, ¿no? Desgraciadamente. Pero pues a eso va a venir nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A restaurar su pueblo. Ok, entonces, aquí vemos que el Señor contará todas las disputas y naciones, convertirán sus armas de guerra en instrumentos de paz, y no habrá más guerra ni tampoco ellos aprenderán jamás nada sobre la guerra. O sea que ya una vez estando aquí nuestro Señor, no conocerán de la guerra. Sí sabrán que había guerras, pero eso será historia. Ya no va a haber más guerra en el tiempo de milenio, ¿no? O sea, todavía habrá conflictos entre naciones, pero serán resueltos por el Mesías. Jesús, Jesús reprenderá a los desobedientes
Me gustaría leer este Salmo 2:9, porque de verdad es muy impactante cómo Jesús va a reprender a estos desobedientes, a estos que decidieron no creer en él, cómo es que los va a reprender. Es Salmos 2:9. Dice, Salmos 2:9. 2:9. El reino del ungido de Jehová. O sea, está hablando aquí precisamente del milenio, ¿no? De cuando Jesús venga por segunda vez a gobernar. Voy a leer desde el 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces, de verdad, este versículo de Salmos es muy aterrador, ¿no? Muy aterrador para todos aquellos que aún no han creído. Yo creo que este salmo debería de verdad moverles un poquito el piso, ¿no? A todos estos soberbios y orgullosos que decidieron no creer o deciden no creer, deciden adorar y humillarse ante dioses paganos, dioses que no existen, humillarse ante los hombres antes de decidir humillarse ante Dios, ¿no? Es triste, pero es real. Oye, Pero Bren, dice, una duda. Entonces aquí en el milenio todavía hay pecado. En el milenio, pues aquí dice la palabra de Dios, dice que todavía habrá guerras, pero Jesús las va a calmar. Entonces, también aquí en este salmo nos está diciendo que Jesús reprenderá a los desobedientes. Entonces, pues ahora sí que esa respuesta no te la sé decir bien, Leti, pero pues ahí tenemos al maestro al lado. A ver, voy a tratar de... Es lo que les digo, la Biblia es un rompecabezas. Miren, ahorita existe el pecado en el mundo desde Adán y Eva. Jesús va a venir en el tiempo de la tribulación, de Apocalipsis, a castigar a las naciones. ¿Quiénes van a entrar al milenio? Vamos a recordar quién va a entrar al milenio. Los redimidos, los santos, Los redimidos, sí. y los sobrevivientes salvos, tanto gentiles como judíos, los sobrevivientes de la tribulación. Recuerden, al final de la tribulación, voy a tratar de hacer un poquito de contexto. Al final de la tribulación, ¿sí? Quedan vivos tanto incrédulos como creyentes, ¿ok? Pero viene el juicio de las naciones, o sea, al reino milenial únicamente van a entrar creyentes. Creyentes nada más, ok. Pero esos creyentes no entran con cuerpos glorificados como la iglesia y los santos del Antiguo Testamento. Ellos todavía van a procrear, van a tener descendencia, ¿sí? La diferencia entre el reino milenial y el reino eterno es que en el milenio todavía existe el pecado. Porque recuerden, al final del milenio, ¿sí? Hay una rebelión en contra de Dios, ¿sí? Después de que liberan a Satanás del lago de fuego, reúne a las naciones y se rebelan contra el Señor, y entonces cuando ya les dan chicharrón definitivo, ya son arrojados al lago de fuego, donde ya fue arrojado Satanás, el falso profeta, ahí van a ir, y entonces comienza ya el reino eterno. Pero en el milenio todavía existe el pecado. ¿Por qué? Porque esa era una pregunta que me hacían. Bueno, si entraron puros creyentes, ¿cómo es que se rebelan en contra de eso? Y no son poquitas gentes, dice un montón de gentes. Pues son los que están naciendo con sus cuerpos y su naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Entonces, Sí, bueno, y era la pregunta. recuerdo, Japo, también que incluso estas personas no son, como dices, un número pequeño, porque sé que hacen un ejército y se rebelan en contra de Jesús, ¿no? Del reinado de Jesús. No. Armagedón es el regreso de Cristo. El Armagedón es lo que viene a poner fin a la tribulación, ¿sí? Ok. No hay que confundir. Ese es el Armagedón, ¿sí? Después
del Armagedón y del juicio de las naciones, donde no va a haber ningún colado al reino milenial, puro creyente, ¿sí? Pero como ahí empieza el reino milenial, que para nosotros, los premilenialistas y pensamos que la Biblia habla de un reinado literal de 1000 años literales, no en sentido figurado. Hay los amilenialistas que piensan que están hablando en sentido figurado, pero nosotros creemos que si la Biblia dice 1000 años, es que son 1000 años, donde va a reinar el Mesías, ¿sí? Y va a haber, y fíjate, a pesar de que es un reinado de paz, que el mismo Mesías está reinando y todo, y se está extendiendo la palabra de Dios por todo el mundo, aún así la naturaleza pecaminosa se revela en contra de Dios. Y al final, cuando sueltan después de 1000 años que liberan a Satanás, bueno, que el Señor lo libera para arrojarlo finalmente al lago de fuego, ¿sí? Pues todos los que se sublevaron también van a ir a dar allá al lago de fuego. Es lo que les digo, cómo se asocian todos los libros proféticos, es un rompecabezas, cómo todo hila una con otra, Perfecto. ¿sí? Oye, Japo, ahorita me surgió una duda. Nosotros como cuerpos glorificados, entonces no estamos en el milenio. No, sí, Brendis. Sí, ok. Nosotros entramos con cuerpos glorificados al milenio. Pero Queda aunque haya pecado ahí, nosotros no nos vamos a contaminar. No, porque ya nuestra naturaleza pecaminosa ya ha sido Ya fue retirada, ¿no? Ya fuimos restaurados. exactamente. De hecho, Perfecto. eh, es una de las objeciones que se ponen, ¿cómo va a haber gente que tenga cuerpos glorificados, ¿sí? Y gente que tenga todavía sus cuerpos pecaminosos. Pero yo no veo dónde está el problema, ¿sí? Jesús con cuerpo glorificado convivió después de que Sí. resucitó con cuerpo glorificado, convivió con gente pecadora. Comió, Ajá. Exactamente. lo tocaron. Sí. Entonces, no te preocupes, Brenda, ya no nos van a contaminar de pecado. Ya no. De acuerdo, perfecto. Muy bien, Japo, gracias. ¿No hay de qué? Ok, entonces, Perdón, entonces nada más para ver si hilé bien todo. Entonces va a haber gente que va a seguir procreando y esos son los que nacen con la naturaleza pecaminosa. Por eso Dios va a reprender a todos esos. Ah, ok. Exactamente. perfecto. Eso demuestra una cosa, que mientras el hombre no nazca de nuevo, ¿sí? Siempre su carne va a ir en contra de los deseos de Dios. Y toda esa gente que está naciendo durante el milenio se van a rebelar. Digo, a menos que se conviertan durante el milenio. Pero ya vimos que siempre la naturaleza humana, como vimos en Gálatas ahora, los deseos de la carne son opuestos a los deseos del espíritu. 10. Ok. Ok. Bueno, entonces vemos que esta declaración, por decirlo, que está entre paréntesis, o sea, como que hace Isaías ahí un pequeño paréntesis, termina en el versículo 5 les dice, venid, oh casa de Jacob, o sea, de Israel, y caminaremos a la luz de Jehová. Entonces aquí Isaías desafía a Judá a vivir ahora mismo, aquí así como estamos ahorita que no tenemos cuerpo glorificado, en el reinado del Mesías, pero vivir como Dios quiere que vivamos, imitar a Jesús, aunque tengamos este cuerpo pecaminoso. O sea, Él los desafía a que, aún teniendo este cuerpo pecaminoso, tienen que vivir en santidad, ¿no? Porque ya ellos son apartados por Dios. Entonces, Él los exhorta o los anima a que ellos, aún estando así, en este estado que ahora estamos, debemos vivir como Dios quiere que vivamos en amor, imitar a Jesús, ¿no? Que realmente nosotros ya hemos sido santificados. No hemos sido glorificados aún, pero ya somos santificados, somos apartados. Entonces, vemos que ahora mismo nosotros debemos comportarnos como Jesús lo hizo, que no tenemos justificante en decir, es que todavía no somos glorificados y todavía podemos pecar. Bueno, sí podemos pecar, pero sentirnos con el derecho de hacerlo. No, porque ahora mismo debemos demostrar que nosotros ya hemos sido limpiados, ya hemos sido lavados y comportarnos diferente a cómo se comporta el mundo, ¿no?
Entonces, este versículo 5, les dice, Isaías les dice, venid Israel y caminaremos a la luz de Jehová. Ahorita estamos en la carrera, como dice Pablo, todavía no llegamos a la meta, pero estamos en la carrera y entonces debemos comportarnos como lo que creemos, que es en Jesús y en lo que Dios quiere que seamos. Sabemos que tenemos errores, nos equivocamos, pecamos, pero ya no nos complacemos en el pecado, ¿no? Entonces es caminar a la luz, caminar en este cuerpo que no ha sido glorificado en santidad, ¿no? Un comentario, Brenda, nomás, y perdón, pero Sí, está bien, ahorita que Jacobo. estabas hablando del Salmo 2 y nada más mencionaste el versículo 9. Pero Ah, fíjate, 7 al 9, ok, para agarrar contexto. vamos a leer desde el 1 y lo vamos a relacionar con Apocalipsis. Vean cómo todo cuadra. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Recuerdan que en el tiempo del Apocalipsis van a pelear los reyes del oriente, sí, el rey del norte, sí, y contra el anticristo? Ahí van cada quien con sus ejércitos, ¿no? Van a pelear a ellos y Dios los está congregando sin saber ellos, Dios los está congregando en Armagedón. Ahí se van a unir para pelear contra el anticristo. Cuando Jesús aparece, súbitamente se alían ellos y piensan ingenuamente impedir el regreso de Cristo. Por eso dice aquí, fíjate, ¿cuántos años antes la Biblia no lo dice? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas buenas? Se está refiriendo a todos esos reyes que se están uniendo para impedir el regreso de Cristo. Jesús. Dice 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, es algo tonto pero fíjense nada más hasta dónde llega la maldad del hombre, ¿sí? Parece que con Sansón a las patadas, ¿no? Dice el 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, porque dice que con el poder de la espada de su boca los sacaba a todos. ¿Se acuerdan que queda ahí ese escenario, quedan todos muertos, que Dios utiliza a las aves carroñeras para limpiar? Sí. ¿Se acuerdan cuando vimos Apocalipsis? Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dice, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea, nada va a impedir el regreso de Cristo, ¿sí? Nada. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mucho ojo con este versículo, porque es el que utilizan los testigos de Jehová para decir que Jesús es un ser engendrado, porque dice aquí, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero esa expresión siempre se utiliza en relación a su resurrección, ¿sí? Nada tiene que ver con que Jesús es un ser creado. Cuando en la Biblia aparece esto y también en Hebreos aparece, se está refiriendo a su resurrección, ¿sí? ¿Sí quedó claro? ¿Es él? Sí. Dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Digo, porque un testigo te va a decir, no, mira, aquí la Biblia dice que Dios dice, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como si fuera un ser común y corriente cualquiera, ¿no? Está hablando eso en relación a su resurrección nada más. Dice, los quebrantarás con vara de hierro, bueno, ya lo leyó Brendis, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh rey, sed prudentes, admitiendo, bueno, ya, eso es la exhortación, ¿no? Pero lo que quiero es cómo se llama este salmo, es un salmo mesiánico, que tiene que ver con el Mesías, ¿no? Pero fíjense cómo todo encaja, lo que está diciendo Isaías, lo que escribió aquí David, lo que escribió Daniel, lo que escribió Juan en Apocalipsis, cómo todo se une perfectamente, ¿no? No quedan cabos sueltos. No. Bueno, ya cállame, Brandy, sígueme. Efectivamente, no hay cabos sueltos que aquí la Biblia lo que dice es verdad y todo se ha cumplido, ¿no? Por eso es que este profeta es tan, ¿cómo se puede decir? Tan verídico, tan cierto que las profecías que ha dicho se han cumplido y sobre todo las profecías del Mesías, las profecías del nacimiento de Jesús que va a ser a través de una virgen. Sí. Todo se ha cumplido al pie de la letra, incluso cuando lo crucificaron, ¿no? Entonces, este profeta es de los
pues, de los profetas mayores por el contenido de su profecía, pero realmente, como dice, ¿quién dijo? Spurgeon creo dijo que los profetas menores no es que sean pequeños, que son pequeñas bombas que explotan, porque también tienen un contenido muy importante, ¿no? Profecías muy importantes, incluso sobre el Mesías, y pero Isaías es el profeta mayor, ¿no? Isaías, Daniel y Jeremías, porque hablan precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Oye, Muy pero bien. mira, otra cosa, todo se ha cumplido, ¿sabes por qué? Porque el mismo Isaías nos lo dice en el capítulo 1, hace 8 días lo vimos. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Porque Habla. es Dios el que lo está diciendo a través de Isaías. Por eso no hay equivocación, por eso todo se cumple, porque es Dios quien lo está diciendo a través del profeta. Y él lo dice, y Isaías lo dice, no dice, porque yo lo dije, no, él está dándole la gloria a Dios, Sí, ¿no? Por eso es que exactamente son tan reales y tan verdaderas estas tan profecías. exactas. Exactas, muy bien. Ok, entonces, vemos que Isaías no solo profetizó sobre el presente para Judá y Jerusalén, sino que también estaba viendo más allá el futuro glorioso que él denomina en lo próspero de los tiempos, como lo dice en el versículo 2. El postrero de los tiempos, o sea, esto quiere decir que él habla sobre el milenio, ¿no? Habla sobre la segunda venida de Jesucristo. Ok, entonces, como les comentaba, en esta primera parte, Isaías nos habla sobre la gloria del reinado del Mesías. Como les dije, hizo como un paréntesis para seguir ahora con el regaño. Ahora Isaías va a hablar sobre la corrupción actual de Judá en los versículos del 6 al 9. Si me ayudas, hermanita, a leerlos, porfa. Versículos Sí, cómo no. 6 al 9. 6 al 9. Versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. 7. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra, también está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y no se han arrodillado ante la obra perdón, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y el 9. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. ¡Zas! Está muy fuerte esto. Como les decía, ahorita está hablando sobre la corrupción de Judá, sobre los pecados de Judá, ¿no? Porque es que Dios tiene esta ira santa sobre su pueblo, ¿no? Porque Dios ha hablado a su pueblo de mil maneras, desde el principio, desde antes de Moisés, desde Abraham, desde todo, ha hablado Dios a su pueblo. Y este pueblo no ha entendido, siempre ha buscado querer ser igual a las naciones, siendo que ellos eran un pueblo privilegiado, eran un pueblo diferente a las demás naciones. Y ellos quisieron ser igual a las naciones. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Pues se corrompieron. Aprendieron cosas de los demás pueblos que Dios aborrece, ¿no? Como esto que decías, la magia negra, la hechicería que practicaban los filisteos, tenían su propio Dios de la riqueza, ¿no? O sea, ellos, como en este tiempo, recordamos que era un reino próspero, pues ellos, su Dios era el dinero, ¿no? Eran las riquezas. Entonces, pues vemos que ellos se desviaron mucho de lo que Dios les había dicho desde la ley que le dio a través de Moisés. Y luego quisieron reyes, tenían jueces, Dios era el que gobernaba, y después que dijeron, no, queremos reyes como las demás naciones, querían tener
querían tener militares, querían tener un gobierno como las demás naciones. Entonces, pues, ¿qué pasó? Se corrompieron, ¿no? Entonces aquí Isaías está hablando precisamente sobre sus pecados, sobre la corrupción que permitieron que entrara al pueblo santo de Dios, ¿no? Entonces, ahora salimos de esta visión gloriosa del futuro y regresamos a la realidad. Y las condiciones presentes, entonces, que Isaías mismo aborda. Dice, comienza esa palabra de castigo del Señor diciendo, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como filisteos y pactan con hijos de extranjeros. Aquí vemos que se dejaron cautivar por el mundo. Tenían dioses falsos, de la riqueza y materialismo. Continuaron con su atención, estaban en una época de prosperidad, como les comentaba ahorita, económicamente. Tenían idolatría económica. Ellos pensaban que las riquezas eran lo que les daba la alegría, lo que les daba la gloria, ¿no? Empezaron a dejar a Dios atrás. Somos tentados a adorar lo que hemos hecho en lugar de adorar al que nos fabricó. También adoraban sus logros, decían, yo hice esto, ¿no? Y se pavoneaban, diciendo que ellos eran los que hacían las cosas, siendo que el que les da toda esa facultad, esa inteligencia, ese conocimiento, esa sabiduría, viene de Jehová. Y si ellos no reconocían esto, eran sus propios dioses, eran vanidosos, ¿no? Entonces, egocéntricos. Entonces, todas estas cosas, esta idolatría, todo lo que pone, todo esto que pone antes que Jehová es idolatría, y esto es lo que Dios no quería. No quería que se corrompieran de esta manera como lo hacían las otras naciones. Dice, aquí vemos al oriente y el occidente contribuyendo a alejar a Judá y a Jerusalén del Señor Dios. Exactamente, contribuían a que se alejaran de Dios, pero ellos lo permitían, ¿cierto? Ellos lo querían así. La escritura dice, del oriente, y entonces notaremos que los agogeros son de los filisteos. Los filisteos estaban al oeste de Judá y Jerusalén. La riqueza llegaba del oriente y los agoreros y la idolatría del occidente. Y observamos que el pueblo de Dios es atraído a ambas cosas. En la frontera oriental de Judá habitaban los moabitas y los edomitas. Entonces de ellos venía la riqueza. La riqueza llegaba de un lado y la idolatría, magia negra, ritualismo y superstición llegaba del otro lado. O sea, realmente el enemigo los acechaba por todos lados. O sea, ellos para donde volteaban había pecado, había todo. Entonces ellos no resistieron la tentación y decidieron seguir al mundo, seguir las tentaciones. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. En este mundo vamos a ver, por todos lados vamos a ver tentaciones, vamos a ver pecados. Y quizás nosotros muchas veces, pues, caemos. Pero eso es lo que quiere el enemigo, ¿no? Nos acecha constantemente como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso es lo que busca, ¿no? Entonces, nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, ¿no? Porque ya conocemos la palabra de Dios, ya sabemos qué es lo que quiere Él de nosotros, conocemos su carácter, sus atributos. Entonces, los que creemos en Cristo, yo no digo que no caigamos en pecados y en tentaciones, pero ya no tan fácilmente vamos a caer, porque ya conocemos, porque ya hemos sido santificados, ya hemos sido apartados, ¿no? Entonces, si lo hacemos, nos arrepentimos, lo confesamos y le pedimos a Dios que nos limpie, a Jesús que nos limpie y ya no lo volvemos a hacer, ¿no? Esa es la gran diferencia que existe entre un cristiano y entre un gentil, por decirlo así, entre un mundano. Entonces, bueno, Israel fue atacado por todos lados y no fue fuerte, no fue valiente como Dios les había prometido.
siendo que Dios siempre luchaba sus batallas. Realmente ellos eran un pueblo débil, eran un pueblo que no tenían armas, ¿no? A comparación de los filisteos, a comparación de los demás naciones, siempre fueron pequeños y siempre ganaban las batallas, ¿no? Obviamente cuando Dios lo permitía así, y nunca vieron eso, nunca agradecieron, y por eso es que este pueblo siempre fue decayendo y decayendo, porque no le dieron la gloria a quien, de quién era la gloria, que era de Dios, no de ellos. Entonces vemos que aquí, bueno, Isaías pues les hace, los regresa a la realidad. Primero les dijo que pueden andar en luz, les dijo que pronto llegará el Mesías, y ya después los ubicó en su realidad, en la realidad que estaban de pecadores y de corruptos, ¿no? Entonces, pues es fuerte, realmente es fuerte esto que Isaías les está diciendo. Ahora, como les comentaba, vamos a ver la tercer parte de este capítulo, y nos va a hablar sobre el día de Jehová. Entonces aquí es un golpe bien duro para ellos, porque les va a hablar de lo que van a pasar, de lo que va a suceder en el día del Señor, que no es que sea un día, es el tiempo de Dios. Ahorita estamos viviendo el tiempo del hombre, ¿no? Ahorita es el tiempo del hombre donde él hace cosas, hace edificios, hace aviones, y dicen, ay, el hombre, ¿no? Pero va a llegar el día del Señor, donde todas estas cosas van a ser nada, se van a pulverizar, no van a ser valiosas para el hombre. Y es cuando van a decir, se van a querer esconder debajo de las piedras para ocultarse de la ira de Dios, pero ya va a ser demasiado tarde, ¿no? Entonces, Armandito, si me ayudas a leer los versículos del 10 al 22, por favor. Sí, cómo no. Versículo 10. Y métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda la torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. El 19, Hasta el 22, por favor, Armandito. perdón. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es el estimado. Ok. Bueno, pues aquí el profeta habla del día del Señor, cuando Dios se levantará con su poder e indignación para tratar la maldad y la corrupción donde quiera que se encuentren. Aquí es lo que les comentaba. Este día los hombres serán humillados. No habrá más idolatría y Dios será glorificado. Amén. Amén, amén. Amén.
vemos que el Día del Señor está en contraste directo con el Día del Hombre, lo que les comentaba. Estamos viviendo ahorita una época del Día del Hombre, ¿no? Todo lo que el hombre hace, ay, es... Y luego, cómo nos gusta, ¿no? Que, bueno, a mí no, pero quizás sí me haya gustado en algún momento, o quizás si algún día me lo dicen igual y me gusta, pero ¿sabes qué? Dios siempre nos pone los pies en la tierra, ¿no? Cuando te dicen, no, es que, pues hizo un edificio y es el más grande del mundo y fue el chino tal o el fulanito, ¿no? ¿Cómo nos gusta que nos alaben, ¿no? Y siendo que nosotros como cristianos sabemos de dónde viene todo, sabemos que todo le pertenece a Él y todo es de Él. Él nos lo ha dado, así como Él nos lo puede quitar. Entonces aquí el hombre va a ser humillado porque él quiere la gloria para él mismo, pero la gloria es para Dios. Cuando entendamos eso, eh, pues nos cambia la perspectiva de muchas cosas, ¿no? Y lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, pues lo agradecemos y siempre le damos la gloria a Él, porque nosotros únicamente somos instrumentos en sus manos. Y si Él permite determinadas cosas, es por algún propósito. Y todo se trata de Él y para Él, ¿no? Eh, vemos bueno, pues hay un contraste aquí, ¿no? El Día del Señor con el Día del Hombre. Estaba presente cuando Dios permite a los hombres ir por su propio camino e intentar hacer sus propios planes, independientemente de la autoridad. O sea, es como, por ejemplo, cuando dice Dios, ¿sabes qué? ¿Te quieres ir a embarrar de lodo? Ve y embárrate de lodo. Ahora te lo está permitiendo porque Él tiene ya un juicio, ¿no? Para ese hombre que no quiere seguir la autoridad de Dios. Entonces llega el momento en que Dios le dice eso para que aprenda la lección y también para que aprenda las consecuencias, las entienda y pueda volver al Señor, ¿no? Pueda voltear a ver al Señor. Pero bueno, pues yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado en algún momento y Dios nos ha buscado, ¿no? Eh, ahora sí, eh, Japo ya nos explicó a grosso modo qué es el día de Jehová más o menos. Y y aquí el que estoy leyendo, este escritor, dice que el día de Jehová es ese periodo de tiempo que hemos estudiado en el libro de Apocalipsis, es decir, Dios lidiando con el hombre durante la tribulación, que gracias a Dios nosotros no vamos a estar ahí. El juicio del hombre en la tierra se expresa muy gráficamente en los versículos 12 y 14. Notemos en el versículo 13, los cedros y encinas, los más nobles de todos los árboles, son solo figuras de hombres que están muy arriba en la escala social. O sea que aquí Dios pone de ejemplo a estos árboles, como diciendo, estás hasta arriba, pero no por mucho tiempo, ¿no? Realmente te sientes tú así, pero pues tarde o temprano vas a conocer la ira de Dios, ¿no? Por idólatra, por egocéntrico, vas a conocerme. En el versículo 14 habla sobre los montes y los collados, que significan todos los gobiernos y estados organizados. Recordemos que Isaías habla así en ese tiempo. Entonces, en nuestra actualidad, varios intérpretes han descubierto o han estudiado qué quiere decir, por ejemplo, los montes y los collados. Y bueno, significan los gobiernos y los estados organizados. También en el versículo 15 habla sobre la torre y el muro, que significan la preparación militar. Y en el versículo 16 nos habla sobre naves y pinturas preciadas, refiriéndose a toda forma de comercio y arte. En ese día todos los logros del hombre y su orgullo serán derribados y solamente el Señor Dios será exaltado. O sea que todo logro humano en el día del Señor será reducido a nada, a
basura, a nada, como lo dijo Pablo. Todo lo que yo sé, toda mi inteligencia, todo lo que tengo es basura, ¿no? En los versículos 18 y 19, el profeta se dirige a la raíz malvada de ese tiempo, la idolatría. El Señor ha sido abandonado y los ídolos lo han sustituido. Todo lo que los hombres han puesto en el lugar de Dios será abolido, y en su terror los hombres se esconderán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, esperando encontrar refugio de la ira del Dios Todopoderoso. O sea que aquí vemos que una vez que Dios haya decidido esta tribulación, pues el hombre es cuando se va a dar cuenta que está reducido a nada, ¿no? Es duro y es difícil, pero desgraciadamente nosotros como humanos somos necios y pensamos que todo lo hacemos por nuestra propia cuenta, ¿no? Pero bueno, aquí Dios nos está diciendo que toda la gloria es para Él, ¿no? Por ejemplo, en 16 está hablando de que se van a esconder y todo eso. Y recuerden también cuando vemos Apocalipsis, cuando ya están su efervescencia los juicios de Dios, ¿qué hacen los impíos? Se esconden en las cuevas, ¿sí? Pero a pesar de que saben de que los juicios vienen de parte de Dios, Apocalipsis dice que se arrepienten. No. No, al contrario, siguen rendidos en sus hechicerías y en su idolatría y todo. ¿Sí? O sea, otra vez me vuelvo a lo mismo, cómo todo se compagina. Sí, exacto. Entonces, bueno, también vamos a ver cómo vemos aquí el cumplimiento de la declaración del Señor cuando dijo en Lucas 23:30. Entonces comenzarán a decir a los montes, fíjate, le van a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados les van a decir, cubridnos, porque no van a ver lo duro sino lo tupido, ¿cierto? Va a estar muy canijo ese día. Pero como les dije, no es que sea un día, realmente es un tiempo de Dios, ¿no? Hacer un comentario respecto a eso Sí, Japo. del día del Señor. Miren, a ver, pregunta, en el Antiguo Testamento habla del día de Jehová, en el Nuevo Testamento habla del día del Señor. Pregunta, ¿estamos hablando de lo mismo? Sí. Sí. Sí, sí o no, no. Sí, estamos hablando del mismo. Perfecto, muy bien. De hecho, el día del Señor en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, es el día de Jehová, o sea, el Yom Yahvé. En el griego es Carios Curios, el día del Señor. Pero vamos a darnos una idea de, si tienen chance y encuentran rápido Sofonías, describe en Sofonías capítulo 2, no capítulo 1. Sofonías también habla acerca del día de Jehová y da, creo, más descripción que el mismo Isaías. ¿Ya lo tienen ahí, Sofonías? No. Sofonías está después de Habacuc. Habacuc, Sofonías. ¿Sofonías qué? Sofonías 1, versículo 14. Ok. ¿Ya estamos? Ya. Fíjense la descripción que está hablando aquí Sofonías acerca del día de Jehová. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Fíjate, en la visión del profeta, esto está aquí a la vuelta de la esquina. Han pasado miles de años, pero el profeta lo ve como ya algo inminente. Dice, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como el polvo y su carne como el estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo,
porque ciertamente la destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Está describiendo Ujú. la tribulación. Sí. Coincide con lo mismo que vemos en Apocalipsis. Ahora, respecto al día del Señor o día de Jehová, estamos viendo que dijiste algo correcto. No está hablando de un día de 24 horas. Digo, porque no se han fijado que a veces se comete el error de que, bueno, yo lo he escuchado en algunas iglesias que dice, llega el domingo y dice, estamos en el día del Señor. Así, le llaman al domingo el día del Señor. Mm, Eso no es correcto. no. Que cuando la Biblia habla del día del Señor, está hablando de otra cosa muy diferente. Y cuando habla del domingo, se refiere al primer día de la semana. ¿Sí? Ok. Entonces, a veces cometen ese error de llamarle al domingo el día del Señor. Cuando yo escuché el día del Señor, dije, ah, caray, ¿qué estamos haciendo aquí entonces? Ya Ahora, deberían estar arrebatados. vamos a ver si ese día del Señor es un día de 24 horas o a qué se refiere. Pásense rápidamente a segunda de Tesalonicenses. Voy a tratar de explicar esto brevemente. ¿Qué capítulo? Segunda de Tesalonicenses, desde el capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Y aquí en la Reina Valera 60 hay un pequeño error de traducción. ¿Ya estamos ahí? Ya, no. No. Segunda de Tesa, capítulo 2. ¿Ya estamos? Ya. Okidoki. ¿Cuál es? ¿Qué capítulo? Capítulo 2, versículo 1. Ok. Aquí va a hablar Pablo del día del Señor. Pero Ok. con respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo, Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿de qué está hablando? El arrebatamiento. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahí hay un problema con la traducción en la Reina Valera. En el griego dice, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. ¿Qué pasaba? Los tesalonicenses estaban sufriendo mucha persecución y todo. Pensaban que ya había ocurrido el rapto y que ellos se habían quedado porque estaban viviendo demasiada tribulación. Andaban circulando esas herejías por ahí. Entonces, cuando Pablo dice, en la Reina Valera dice, en el sentido que el día del Señor está cerca, está mala traducción porque cerca siempre ha estado el día del Señor, siempre ha sido inminente el regreso de Jesús. Más bien ellos pensaban que ya había ocurrido y ellos se habían quedado, ¿sí? Y por eso estaban sufriendo todo lo que según no iban a pasar. Dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. El día del Señor no va a comenzar de acuerdo a esto sin que ocurran antes dos acontecimientos. ¿Cuáles son? El día de la apostasía. No, el rapto y la... La manifestación del hombre del pecado. el anticristo. Sin que antes venga la apostasía y se la manifieste el apostasía es pecado. que O sea, el se día del aparezca Señor, el anticristo, ¿no? el día del Señor comienza con el rapto. Ahí comienza el día del Señor, ahí comienza. Pero antes de que ocurra el rapto, tienen que ocurrir dos cosas: que se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Miren, La bestia, ¿no? el hombre de pecado ya sabes que es el anticristo. Ajá. Antes de que ocurra el rapto, el hombre de pecado ya se sabe quién es el anticristo, ¿ok? Pero, ¿y la apostasía? Muchos dicen, La bestia. no, pues ese es el anticristo. El anticristo, ok. La apostasía, aquí hay un problema también, que ha causado muchas opiniones. Dicen que antes de que ocurra el rapto va a haber mucha apostasía, pero apostasía la vemos desde los mismos tiempos de Jesús. Gente renegando, abandonando la fe, siempre ha existido la apostasía. Miren, la palabra apostasía, y esto se lo escuché a nuestro buen amigo Carva, dice, la apostasía hay que calificarla. Lo que significa apostasía
es salida literalmente. Entonces, la Biblia cuando se refiere a algo específico dice, apostatar de qué, dice, algunos han apostatado de la fe, otros habla apostatar de Moisés. Apostatar simplemente quiere decir salir, ¿sí? Pero tiene que decirte salir de dónde. O sea, abandonarla, tiene que especificar, calificar a esa palabra, apostatar de qué. Aquí nada más menciona apostatar, ¿sí? No menciona de qué. Esta palabra se utilizaba cuando un barco zarpaba, en ese tiempo, cuando un barco zarpaba, se puede decir, está apostatando, o sea, está saliendo. Entonces, muchos creen, y por ejemplo, Dwight Pentecost también, que es otra enciclopedia en escatología, dice que aquí la palabra apostasía hay que entenderla como el rapto. Entonces, La salida de la iglesia. entonces, cuando venga Jesús, ya ocurrió antes el rapto, ¿sí? Ya ocurrió antes el rapto, ¿sí? Entonces, aquí lo que está, en otras palabras, si parafraseáramos esto, dice que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué? O sea, no vendrá el Señor a juzgar sin que antes ocurra, ¿qué? O sea, antes de que venga el Señor Armagedón, la iglesia ya fue arrebatada, ¿sí? Y el hombre de pecado, el anticristo, ya se ha manifestado. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Ajá. ¿Vamos bien? Sí. Ok. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Esto lo vimos en Apocalipsis, cuando profana el templo, ¿se acuerdan? El anticristo. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, Pablo ya se los había enseñado esto. Y ahora vosotros sabéis lo que detiene. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Sí? O sea, la presencia de la iglesia es la presencia del Espíritu Santo aquí, ¿sí? Por medio de los cristianos. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, se va a quitar el freno, digamos, dice. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. O sea, cuando es el Espíritu Santo, cuando se ha quitado del medio es porque la iglesia ya fue arrebatada. Y entonces, en el 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, Apocalipsis 19, con el puro poder de su palabra, y destruirá con el esplendor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Se acuerdan quién está detrás del anticristo? Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ¿sí? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjense, Satanás va a ser prodigio, bueno, el anticristo a través de Satanás, a través del anticristo va a haber muchos milagros en entonces, pero esos milagros van a venir de Satanás. Ahora, ¿quién hace que los incrédulos le crean a Satanás? Es Dios mismo, es Dios mismo. Es el juicio. Exactamente, eso es un acto judicial de Dios, porque en el 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahora preguntamos, ¿pero por qué Dios les envía eso? Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, todavía Dios va a hacer que crean la mentira. ¿Por qué? Porque dice, no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Esto qué enseña? Mucha gente piensa que, ya cuando se pongan los cocolazos así, que estén duros, en eso ay, sí, Señor, yo creo en ti. No, no va a ser así. El que cuando tuvo su oportunidad de creer y no lo creyó, el día que venga la tribulación y que, ay, nanita, se está cumpliendo, están cayendo granizotes y se están incendiando los bosques y etcétera, los mares, etcétera. Ay, sí, Señor, ahora sí creo en ti. No, le van a creer más al anticristo. ¿Por qué? Porque Dios les envía ese poder engañoso para que crean, lo dice claramente, para que crean la mentira y, ¿sí? Dice, para los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, ¿se entiende esto de que ya cuando la cosa se ponga dura, ahora sí voy a creer? No, Ya no hay. ya no hay, ya. La oportunidad es antes de que venga el Señor. Ya después
Ahora vean, bueno, ya me extendí demasiado, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios nos haya, ¿qué? Escogido. Escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad, a lo cual os llamó mediante pues nuestro evangelio para alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Bueno, entonces aquí está hablando del día del Señor, ¿sí? El día del Señor, ¿sí? Que comienza con el Apocalipsis. Ok, ahora pásense rápidamente a Pedro, a segunda de Pedro, porque Segunda de Pedro también habla del día del Señor. ¿Qué versículo? ¿Qué capítulo? Es segunda de Pedro, creo que 3. Ya casi por Apocalipsis. Espérenme. ¿Quién va primero? Bueno, Pedro, ¿verdad? Sí. Segunda de Pedro 3. Sí, es 3, el día del Señor vendrá. Ajá, el día del Señor vendrá. El día del Señor. Segunda de Pedro. 3. Sí, bueno, Ok. vean lo que dice el versículo 10, en un solo versículo, lo que dice, el segunda de Pedro 3:10. Pero el día de quién? Del Del Señor. Señor. Vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí Pedro está hablando del día del Señor, ¿sí? Y dice que cuando venga el día del Señor, ¿sí? Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto está hablando de la nueva creación, pues los nuevos cielos y la nueva tierra que el Señor. Todo esto está destinado a la quemazón. Entonces, fíjense, entonces ya vamos a entender que el día del Señor es un periodo largo de tiempo que abarca desde el regreso de Cristo, desde que se inicia el Apocalipsis, el regreso de Cristo, digámoslo, al monte de los olivos, donde va a descender ahí, para reinar en el monte Sión. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Y cuándo va a terminar? Pedro está hablando de la creación de nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, empieza el día del Señor, comienza con el regreso de Cristo, el regreso corporal de Cristo, ¿sí? Se extiende 7 años de la tribulación, abarca el milenio y después del milenio la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿sí? Entonces, el día del Señor es un día de 24 horas. No. Es un largo periodo de años que comienza desde prácticamente, digamos, desde la tribulación hasta la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿sí? Uy, es bastante largo. Sí. Sí. Entonces, por eso Pedro dice que nosotros esperamos, según su promesa, nuevos cielos y nueva tierra. Ahora vean. Cuando estemos en el milenio, Sí, va a seguir el día del Señor hasta la nueva creación. hasta la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Por lo que menciona Pablo y lo que menciona Pedro, es un larguísimo periodo. Porque todavía falta que lance a Satanás al lago de fuego. Exactamente. Durante el milenio, Satanás está encerrado. Sí. En cuanto lo liberan, hace otra rebelión. Y entonces ahora sí se va al lago de fuego, se va Satanás, se va el falso profeta y después se van todos los que le creyeron la mentira a Satanás. Realmente estas profecías es para ponernos la piel de gallina, en serio. No leerlas con tanta liviandad o como tanta ligereza. Es terrible esto, es terrible todo lo que se viene, ¿no? Sí. Y bueno, alguien dijo, no sé a quién se lo oí, creo que a Wiersbe o es lo que dijo. El incrédulo, el único paraíso que conoce o que va a conocer va a ser aquí en la tierra. La tierra. Y dice, y para el creyente el único infierno que va a conocer va a ser aquí la tierra, ¿sí? ¿Sí me explica eso? Sí. O sea, para nosotros estamos viviendo lo peor ahorita, pero viene lo mejor. Y el incrédulo está viviendo ahorita lo mejor de su vida, ahorita gozándola, desde su perspectiva. Pero, como dijera el salmista,
no sabe la que le espera, piensa que va a ser feliz. Bueno, ya me extendí demasiado, perdón, Bredis, continúa. No, pero estuvo súper bien porque sí hay muchas dudas todavía. A pesar de que ya lo vimos, pues nos vuelven a surgir las dudas, pero ahorita ya se aclaran y ya lo tenemos más firme otra vez. Y como les digo nuevamente, Entonces, la está Biblia bien. la Biblia es un rompecabezas donde cada pieza encaja una con la otra. Así hay que entender la Biblia. Así es, Todo un contexto. sí. Y exactamente así voy a terminar, Jaco. Ajá. Dice, sin duda, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento igualmente levantan sus voces para proclamar que nuestro Señor Jesús es Jehová. Si quieres cambiamos de diapositiva, porfa. Sí. Que nuestro Señor Jesús es Jehová, el Señor de los ejércitos, el Rey de gloria. El hombre no es nada, y por eso el Señor, por medio de Isaías, dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Entonces, el hombre solamente tiene vida cuando respira, pero el cristiano tiene algo más que solo respiración, porque Cristo es el mismo, espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45. Y puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. En otras palabras, nunca deberíamos tener confianza en la carne, sino regocijarnos siempre en el Señor, porque Él es digno. Cambiamos de diapositiva, por favor. Entonces vemos que nosotros, como cristianos, no tenemos nuestra fe puesta en el hombre. No tenemos nuestra fe puesta en nuestro jefe, en nuestro amigo. Nuestra fe y la gloria es solamente para Dios. Y Amén. como decía el autor, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, Dios nos dice que Jesús es Dios. Dios es Jesús. Es la misma persona, el Espíritu Santo. Es la misma persona, es el único y no hay otro. Entonces nuestra fe radica precisamente en Jesucristo, ¿no? Nosotros tenemos una identidad y esa identidad es Cristo. Entonces, vemos que efectivamente no debemos confiar en la carne, sino en el Espíritu. Nosotros somos del Espíritu. Amén. Amén. Si Pues recuerdan eso fue lo que prediqué hace 8 días, de que aquel que confía en la carne, o sea, esto de confiar en la carne quiere decir confiar en sus méritos propios. Y el que confía en sus méritos, ¿sí? En sus logros, ¿sí? Está bajo maldición porque nunca va a poder cumplir la ley de Dios a la perfección. Mejor acogerse a la misericordia de Dios y disfrutar la gracia de Dios, ¿sí? Que no, esto no es por obras. Y esto es lo que todo el mundo tiene que entender, que no es por obras para que nadie se glorie. Porque si fuera por obras le estaríamos robando la gloria a Dios, ¿sí? Y Dios no comparte su gloria con nadie, ¿sí? Entonces, como pusiste ahí, la fe en nuestro Señor Jesucristo es lo único que nos puede salvar. Lo único. Para que me entiendan, the only one, lo único. The only one. Así es, entonces, bueno, nuestra fe radica en Él, únicamente en Él, la esperanza, y pues le damos toda la gloria a Él, ¿no? Todos los logros que hayamos podido tener en esta vida, o los que nos faltan por tener, bueno, solamente Dios lo sabe, pues la gloria es de Él. Entonces ya prácticamente Isaías aquí nos lleva al cielo, nos baja a la tierra y nos vuelve a llevar al cielo, ¿no? Es un ir y bajar constantemente. Y bueno, pues nosotros como cristianos debemos estar firmes, como dice Pablo, firmes en la fe, ¿no? Y muy, muy interesante este capítulo. ¿Algún comentario que quieran hacer? Ya lo dijiste. Bueno, Adelante. sí, nada más, brevemente, Japo, como decías, la naturaleza del hombre siempre nos hace alejarnos más de Dios. Y bueno, en todas estas persecuciones, pues nuevamente el hombre le lastima ahora sí que la luz del Señor, ¿no? O sea, no quieren
aceptar su pecado, que el peor pecado es no reconocer a Cristo y aún, bueno, teniendo la oportunidad, pues no quieren doblar rodilla, ¿no? Por el contrario, se ocultan para no tener que reconocerlo a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores que es. Así es, amén. Mm. O sea, que el panorama que les espera a la gente que muere sin Cristo es aterrador, ¿sí? Y para los que cuando el Señor regrese y aún persistieron en rechazarlo, pues no va a haber segunda oportunidad. La oportunidad es ahora mientras estés vivo o antes de Exacto. que regrese el Señor, porque ya después no habrá oportunidad. Y como dice, ¿quién es el que dice en Hebreos, perdón? Que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Ajá. En la bendición de juicio. Sí, en Hebreos lo dice. Y por eso nos esforzamos en predicar el Evangelio, en enseñar el Evangelio de la gracia, porque es cosa seria esto, de verdad, cosa seria. Aterrador. Sí. Muy bien. Sí, realmente Brenda es pues un libro que está, en el cual Dios está advirtiendo, ¿no? Está describiendo realmente a la humanidad, lo que está pasando ahorita, ¿no? Él está advirtiendo, está describiendo al hombre, a la humanidad, su sistema que está siempre en contra de él, y él, al hacer esta advertencia, ¿sí? Es porque quiere, trayéndolo a nuestra época, que nosotros abramos la boca, que testifiquemos de él, porque estamos viendo realmente que el que no crea, ¿sí? El juicio que va a tener, ¿no? Entonces, sí, realmente él nos salvó y nos escogió por pura gracia, pero ahora la responsabilidad que tenemos de predicar el evangelio, porque estamos viendo que muchos escuchan el evangelio, pero simplemente no creen, ¿sí? Entonces nosotros debemos seguir orando por ellos, ¿sí? Día, noche, para que doblen rodilla y crean en Jesús, porque vemos que Dios ya está describiendo lo que se viene, y se viene algo terrible, ¿sí? Terrible, realmente. Entonces no queremos o no quisiéramos que nadie pasara por este juicio, sino que la misericordia de Dios es grande, pero nosotros tenemos que abrir la boca, ¿no? Y todos aquellos que piensan que después va a haber tiempo, vemos que no, que cuando escuchan el Evangelio es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación, entonces no es cualquier cosa, no hay que tomarlo a la ligera, ¿no? Sobre todo que nosotros creamos lo que dice la Biblia, ¿sí? Porque ahora hay tanta filosofía y te lo dicen así, no, mira, es que yo lo vi, mira, y te pueden enredar de tal manera que caigas en la red, ¿no? Pero si estamos leyendo la palabra, la verdad, entonces vamos a discernir la mentira de la verdad. Y creo que estamos, al estudiar esta profecía, creo que se nos abre más todavía el panorama, Dios nos ilumina por pura gracia nada más, ¿no? Entonces, hay que seguir permaneciendo y pues gracias, Brendis. No, ¿de qué? Totalmente de acuerdo que Dios nos ha dejado su evangelio, pero no solamente para que lo prediquemos, sino para que lo defendamos, que defendamos la pureza del evangelio. Porque como estamos viendo en Gálatas, no es que haya dos evangelios, lo que pasa es que están adulterando el verdadero evangelio que es de la gracia, ¿sí? Lo están adulterando como añadiéndole obras meritorias. Y es problema, tú puedes decir, alguien te puede decir, no, pues yo sí creo en Cristo, pero aparte cree que si no se bautiza no va al cielo y si no hace esto no va al cielo. Entonces, ¿creen o no creen? Ese es el gran engaño de Satanás. Eso. Entonces hay que defender la pureza del Sí, Evangelio de la Gracia. y me llama la atención, ¿no? Que ahora que estamos viendo Gálatas, cómo realmente dice, ¿por qué son tan insensatos? ¿Por qué han creído eso, no? Si ustedes ya fueron llamados a libertad, ¿por qué quieren entrar otra vez a la esclavitud? Entonces, todos esos falsos maestros y todo eso, lo que quieren es volver a esclavizar
a todos aquellos que les dan oídos, ¿no? Amén. Sí. Mm, Amén. Bueno, Amén, amén. Muy bien. ya nos dejaste a todos espantados, Brendis. Ya es que nos quedamos, yo también cuando leí me espanté. Ay, no, no No, me no espanté, debemos más estar bien, espantados porque estamos leyendo la palabra, nos estamos alimentando, que se espanten los demás. sí, los que no, exacto. Por eso no me espanté, más bien, Más bien, desperté. esto debe estimularnos a apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque si no fuera por Sí. su gracia, iríamos en el mismo camino, ¿sí? Así es. Derechito al rostizadero. A nosotros como cristianos, lo único que nos queda es hablarles de la palabra de Dios y como lo hacían los profetas, como lo hacía Juan el Bautista, decirles, arrepiéntanse, ahora que es tiempo, ahora es el tiempo de que se arrepientan, que acepten que son pecadores, porque es tarde, después será tarde. Hoy es el Mañana, día de mañana Así será es. tarde. Así es, así es. Muy Bueno, pues muy ya no hay bien, nada chicos. más. Ya son 11:15, chicos. Sí, ya. Ya, Ya, estuvo a muy descansar. ¿Y tú, Viri, algún comentario que tengas que hacer? Viri. Bueno, entonces, Que pues luego no ya, sirve su bocina. bueno, entonces, pues si nos quieres despedir, Uriel, con una oración o con orador designado. a Patti, La vamos hermana a Patti, invitarla a que ore. Mi hermana Patti. Muy bien. adelante. Vamos a orar entonces, Señor y Padre Santo, Señor. Pues gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, pues cada vez te conocemos más y conocemos más acerca de nuestro Salvador Jesucristo, de cómo Él sigue siendo el único medio, Señor, para poder llegar a ti, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de seguir avanzando en este libro, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que sale de nuestros hermanos, Señor, y que a través de ellos vamos aprendiendo, Señor. Y Señor, ayúdanos, Señor, para que nosotros tengamos también oportunidad de compartir con otras personas, Señor. Úsanos, Señor, en tu obra, que tu nombre sea honrado y glorificado, Señor, en todo momento, Señor. Y pues agradecemos por las familias que estamos aquí representadas, Señor, que sea de bendición para nuestros hogares, Señor, y también que sea de bendición para las personas que lleguen a nosotros, Señor, y podamos compartir. Que tengamos un sueño reparador, Señor, y que pues no olvidemos tus promesas, Señor, de juicio, pero también de salvación para todos los que hemos creído en ti, Señor. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pues Dios les bendiga, que descansen, buenas noches. Gracias. También ustedes Igualmente. descansan. Mandamos un abrazo.